Al estar hablando acerca del capítulo 2 del libro El obrero y sus dones, sería bueno meditar en una cuestión acerca del Espíritu Santo, y es acerca si es una persona o es una fuerza activa de Dios. Y esto tiene que ver también con la deidad o Trinidad. Algunos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como si fuera una electricidad. Sería, según ellos, la fuerza activa de Jehová. Y es importante estar mirando esto porque la iglesia, por ejemplo, de los testigos de Jehová, sostienen este tipo de posición. Ellos dicen en su Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre las superficies de las aguas. La Biblia no declara esto, sino que al contrario, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona. En otras palabras, tiene los atributos de la personalidad que son intelecto, emoción y voluntad. Una fuerza o un poder no tiene intelecto, no tiene emoción, no tiene voluntad. O sea, si la electricidad definitivamente no me habla ni se comunica conmigo, tampoco se puede alegrar o se puede entristecer. ¿Será entonces el Espíritu Santo una fuerza activa? ¿Será entonces el Espíritu Santo una persona? Es importante que no demos nuestra opinión, nuestra posición personal con respecto a esto, sino que vayamos directamente a la Biblia para poder aclarar acerca de quién o qué es el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo, la Biblia declara que tiene intelecto. En Romanos capítulo 8, versículo 27, la palabra del Señor dice: «Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». O sea, si el Espíritu Santo tiene una intención, si Él puede escudriñar los corazones, esto significa que puede pensar, que tiene una mente. Una fuerza definitivamente no revela conocimiento. La palabra de Dios también en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: «Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». O sea, el Espíritu Santo puede observar ciertas cosas, puede pensar sobre ellas, tiene una mente, tiene un raciocinio, una razón para poder pensar. Una fuerza revela una causa que lo origina, pero no revela conocimiento. Una fuerza no piensa por sí misma ni actúa por sí misma. Por lo tanto, uno de los atributos de la personalidad no se encuentran definitivamente en la fuerza. O sea, la fuerza no tiene mente, no tiene intelecto. En segundo lugar, cuando estamos hablando del Espíritu Santo como una persona, estamos hablando de que también el Espíritu Santo tiene emoción. El Espíritu Santo se emociona. La emoción es la variación profunda del ánimo. Y la pregunta que podríamos hacer es: ¿se puede entristecer una fuerza? En realidad no se puede entristecer una fuerza. Una fuerza puede desaparecer, una fuerza puede actuar, una fuerza puede empujar, pero no se entristece. Y estas cosas las puede hacer porque hay alguien que origina este tipo de cosas. O sea, una fuerza puede cesar, puede comenzar un movimiento porque hay alguien que lo origina, y puede cesar, puede detenerse, pero en definitiva no tiene posibilidad de hacerlo por sí mismo. Una fuerza se puede apagar, una fuerza se puede entristecer, pero una fuerza no se puede emocionar. Se puede extinguir, se puede frenar, pero no lo hace por sí misma, sino cuando se acaba o se aminora el impulso que recibe cuando se origina de alguien que la origina. Por lo tanto, una fuerza, debemos concluir, no se entristece. Pero el Espíritu Santo sí se puede entristecer. Se puede emocionar, se puede constrictar. La Biblia nos dice acerca de esto en Efesios
capítulo 4, versículo 30, la palabra del Señor dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. O sea, solo una persona puede ser constrictada, por lo tanto el Espíritu Santo debe ser una persona para poder tener este tipo de emoción. Según Efesios capítulo 4, Pablo nos decía que siguiendo esta idea en donde concluye Efesios 4:30, en donde dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, comienza este capítulo 4 hablando en el versículo 17 y 19, que podemos contristar al Espíritu Santo cuando vivimos como paganos. Allí lo dice en capítulo 4, versículos 17 y 19. Podemos oponer resistencia a nuestra naturaleza de pecado. Y el no oponer resistencia causa la tristeza del Espíritu Santo que está allí en Efesios 4, 22 y 24. Podemos entristecer también al mentir al Espíritu Santo, según Efesios 4, 25. O al airarnos, o sea, enojarnos, está allí también en Efesios 4, versículos 26 y 27. Lo mismo al robar, en el versículo 28, o al maldecir, en el versículo 29, al amargarnos, en el versículo 31, al no perdonar, en el versículo 32, o al cometer inmoralidad sexual, como dice el capítulo 5, versículo 3 al 5. En todos estos casos, la palabra de Dios nos habla acerca de que entristecemos al Espíritu Santo. O sea, cada vez que actuamos en forma pecaminosa, ya sea de pensamiento y hechos o solo de pensamiento, entristecemos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mira nuestras acciones injustas y piensa en ellas, se puede entristecer. Una fuerza no se entristece. Una fuerza no podemos hacer que ella tenga emociones. A una fuerza no la podemos ofender. Pero al Espíritu Santo sí, según dice la palabra del Señor. Con respecto a la voluntad, como otra prueba de la personalidad del Espíritu Santo, la fuerza no es la voluntad, aunque la voluntad va seguida por la fuerza. Siempre decimos que es la fuerza de la voluntad, pero jamás decimos la voluntad de la fuerza, porque en definitiva la fuerza no tiene voluntad propia. La fuerza no puede tomar decisiones. En cambio, el Espíritu Santo puede usar su intelecto, emoción y su voluntad para decidir lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo entonces, porque es una persona, en su voluntad actúa como una persona. ¿Qué significa que el Espíritu Santo actúe como una persona? Primeramente, el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 13, versículo 2, la palabra de Dios nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Antioquía y dándole instrucciones acerca de la labor misionera que Pablo y Bernabé iban a comenzar a realizar en este primer viaje misionero. Espíritu Santo que habla, un Espíritu Santo que actúa como persona y en su voluntad habla a su pueblo, habla a ciertas personas. Segundo lugar, el Espíritu Santo enseña. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice en la palabra del Señor, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña y nos recuerda. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Puede una fuerza hacer esto? ¿Puede la electricidad, por ejemplo, en el ejemplo que estamos tomando, enseñarme a algo? Evidentemente sí puede enseñarme a no tocarla, pero no es la electricidad lo que me lo enseña, sino la experiencia que yo vivo al tocar la electricidad de una manera inadecuada. Tercer lugar, el Espíritu Santo da testimonio. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿No se creerá entonces que el Espíritu Santo es una persona? ¿No somos nosotros también personas? Porque si no lo fuéramos y fuéramos cosas, entonces evidentemente no habría tal tipo de testificación, no habría este tipo de cosas. Entre cosas no se pueden comunicar. La electricidad no se comunica con otras cosas, definitivamente. No les imparte, no les enseña, no da testimonio acerca de ella. Cuarto lugar, el Espíritu Santo guía. En Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra del Señor dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos habla acerca de qué es lo bueno, de qué es lo malo. Nos da testimonio acerca del sentir de Cristo Jesús. Nos revela la voluntad del Padre, nos ayuda a caminar en estos caminos del Señor. ¿Qué otra cosa, quién otro podría hacer esto si no fuera una persona? ¿Cómo podríamos recibir guianza de una cosa, de una fuerza? En quinto lugar, el Espíritu Santo indica qué hacer. El Espíritu da órdenes específicas. Una fuerza definitivamente no podría hacer esto. La palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Eso indica que el Espíritu Santo le decía a Felipe ciertas cosas que tenía que realizar y Felipe evidentemente obedeció lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. ¿Cómo escuchar una fuerza? ¿Cómo escuchar una cosa? Una cosa no habla. Una fuerza no nos habla. Sexto lugar, el Espíritu Santo ayuda. Nos ayuda como una persona, no como una fuerza. No se habla de que nos ayuda como un abrelatas eléctricos, por ejemplo. O sea, yo puedo usar un abrelata eléctrico, puedo usar la fuerza de un abrelata eléctrico, pero el abrelata por sí mismo no va a abrir una lata, siempre va a depender de mi persona que actúo sobre ella. O sea, el Espíritu Santo no es una cosa, porque si fuera una cosa, dependería, si fuera una fuerza activa, dependería de alguien que le da origen a esa fuerza, una causa que produce un efecto, en definitiva. Pero no ocurre así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo nace de su misma persona. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos hablando entonces de un ser personal, de alguien que tiene intelecto, emoción y voluntad, de alguien que me guía, de alguien que me habla, de alguien que me enseña, de alguien que me consuela. Cuando vemos el Espíritu Santo, vemos con una labor, es este consolador, el Paracletos, ¿sí? No un consolador que va a estar golpeándome la faldita y diciéndome pobrecito, pobrecito, sino de aquel que viene y está a nuestro lado para fortalecernos en los momentos de necesidad. Esta en realidad es esa acepción de la palabra, esa definición de Paracletos, que justamente es lo que denominamos al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 16, la palabra del Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, os dará un Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona porque se le puede tratar como a una persona. Se le puede obedecer o desobedecer cuando el Espíritu Santo nos da instrucciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20, la palabra del Señor dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, Pedro se encuentra allí en un aposento alto, está orando, recibe una visión y luego de recibir esta visión, el Espíritu Santo le da indicaciones de que hay 3 personas que le buscan y que tiene que ir con ellos. O sea, instrucciones que recibe del Espíritu Santo. Claro, Pedro puede desobedecer u obedecer esta instrucción, pero evidentemente
detrás de la instrucción está la persona que está dando la instrucción. No hay una fuerza. Una fuerza no puede dar instrucciones, definitivamente. El Espíritu Santo se la debe tratar como una persona. El Espíritu habló con Pedro y le dio una orden. El Espíritu intervino justamente en los pensamientos de Pedro, justo cuando él estaba pensando en esa visión que Dios le había dado. Aquí se puede notar la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo en llegar justamente en el momento en que Pablo está pensando ciertas cosas. Sabemos que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y si el Espíritu Santo es Dios como creemos, evidentemente Él sabía lo que Pedro en ese momento estaba pensando y cómo llegar a Pedro en el momento de ese pensamiento. En segundo lugar, no solamente se le puede obedecer o desobedecer, sino también se le puede mentir e incluso probar. Imagínese usted mintiéndole a una fuerza. ¡Oh, electricidad! Te digo realmente, tú no eres electricidad. O sea, sería realmente algo completamente alocado estar hablando con algo como una fuerza, porque la fuerza en definitiva no te puede responder. En Hechos, capítulo 5, versículos 3, 4 y 9, se nos cuenta una historia acerca de Ananías y Zafira. La palabra del Señor dice allí en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, Ananías había mentido al Espíritu Santo, le había mentido a Dios. No era una fuerza, evidentemente, era una persona. Se le puede no solamente mentir, se le puede no solamente probar, se le puede obedecer o desobedecer, también se le puede resistir. En Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice la palabra del Señor, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Definitivamente, una fuerza no la puedo resistir. Por ejemplo, supongamos que usted va a 10.000 metros de altura y es el piloto de un avión. Y de repente decide apagar los motores del avión y decir, bueno, vamos a resistir esta caída. Usted no puede resistir la fuerza. Podrá cerrar los ojos, podrá apretar los dientes, pero la fuerza lo va a impulsar hacia abajo y definitivamente se va a terminar estrellando. La misma cosa si viene un tanque de guerra frente a usted, usted quizás querrá resistir, querrá empujar, pero si el tanque de guerra sigue andando hacia adelante, evidentemente lo va a arrollar y no va a poder resistir esa fuerza que está enfrente de usted. Pero el Espíritu Santo sí se le puede resistir. Por lo tanto, no es una fuerza, evidentemente es una persona. Se le puede constrictar, como ya vimos y ya he explicado anteriormente, se le puede blasfemar. O sea, yo puedo tomar, siguiendo el mismo ejemplo, un cable de electricidad y me puede agarrar corriente. Y por más que me enoje contra ese cable, por más que se me llene de ira y le diga un montón de cosas a esa electricidad, evidentemente no la voy a ofender. ¿Por qué no es una persona? Pero al Espíritu Santo sí lo puedo blasfemar. Sí puedo hablar en contra de él, sí puedo decir cosas que evidentemente son blasfemias, ¿sí? Que es una blasfemia, es una ofensa contra una divinidad. A una fuerza definitivamente no la puedo ofender. En tercer lugar, el Espíritu Santo es una persona porque se relaciona al mismo nivel con otras personas. Así el Padre y el Hijo se relacionan también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos referimos a Él como una persona que se relaciona. Pero no solamente nos referimos a Él como una persona que se relaciona con otros o con nosotros, sino que hablamos de una manera del Espíritu Santo que evidentemente no hablaríamos si fuera una fuerza. La Biblia dice del Espíritu Santo o aquel o el Espíritu Santo, o sea que evidentemente en los términos que está utilizando se refieren a Él como una persona. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿quién es aquel? Y habla del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, la palabra del Señor dice, pero cuando venga el Espíritu Santo. No habla acerca de que si fuera una fuerza, habla como una persona. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que
de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En todas estas cosas se usan, en todo esto que he leído, se usan pronombres masculinos. Él, aquel, ¿sí? Estos son pronombres masculinos que se utilizan siempre y cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Cuarto lugar, el Espíritu Santo es una persona porque Jesús mismo dijo que era una persona. En Juan capítulo 14, versículo 16, la palabra de Dios dice: y yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador. Al decir Jesús, otro consolador, estaba hablando de alguien de su misma especie. Jesús es una persona, nadie dudaría acerca de esto. El Espíritu Santo es de su misma especie, por lo tanto es una persona. Cuando Jesús está hablando acerca de este consolador, Él está hablando de que Él fue el primer consolador, pero iba a enviar otro consolador. Tal como había hecho anteriormente, ese consolador estaría en ayuda, estaría en guianza, estaría para enseñar a los discípulos, para hablar, para dar testimonio acerca de nuestro Padre Celestial y también de Cristo Jesús. ¿Cree usted que realmente en la mente de los discípulos estaba el esperar una fuerza en el aposento alto? Evidentemente no, estaba pensando estos discípulos en una presencia como Dios había prometido, como Jesús había prometido. Estaban pensando en una persona. Quinto lugar, el Espíritu Santo es una persona porque se distingue de ser simplemente una fuerza. En Lucas capítulo 4, versículo 14, la palabra de Dios dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu. Podría haber dicho Jesús volvió en el poder, y entonces te estaríamos hablando de una fuerza. Pero no dice en el poder, dice en el poder del Espíritu, hablando y completando esta frase y diciendo que evidentemente había una persona allí en la vida de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 15, versículo 13, la palabra de Dios dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez podría hablar de por el poder y no hacer mención del Espíritu Santo. Sin embargo, evidentemente hace mención porque el Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu quien da el poder. No es simplemente que Él en sí es poder, sino que Él comunica el poder. De la misma manera que una persona al arrojar algo, ese objeto que va hacia adelante es producto de una acción que estoy haciendo. El poder del que somos investidos es producto del Espíritu Santo, que obra con inteligencia, que obra con devoción y que obra con voluntad para dotarnos justamente de ese poder. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Mire usted la diferenciación que hace del Espíritu y del poder. Es tan real que el Espíritu Santo es una persona, que una prueba vivencial acerca de esto es la prueba de la misma experiencia. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nótese que dice la comunión del Espíritu Santo. En la experiencia del creyente sabemos que el Espíritu Santo es una persona que nos habla, que nos guía, que nos ayuda, que nos indica cómo orar, que nos redarguye de pecado, nos llama a hacer la obra. En definitiva, es una persona y deberíamos practicar una relación con el Espíritu Santo como persona que es. Para concluir, usted puede tener comunión con el Espíritu Santo. Hay que hacer una diferencia. Usted ora al Padre en el nombre del Hijo, en la guía, poder y sabiduría del Espíritu Santo. No le estoy diciendo que ore al Espíritu Santo, ore al Padre en el nombre de Cristo, pero relaciónese con el Espíritu Santo.
Para concluir en estas 3 preguntas que me gustaría que usted investigue, que usted aporte, o sea, las preguntas y los trabajos prácticos más que todo es una aportación individual. Es algo que me gustaría que usted piense, que medite, pero no solamente que saliera de su propia experiencia, sino sencillamente de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que el Espíritu Santo le da testimonio en su corazón. Primera pregunta que me gustaría hacer y que usted conteste es: ¿hablar con el Espíritu Santo, comunicarse con Él, es correcto? Si el Espíritu Santo es una persona, ¿podemos hablar con Él? La pregunta entonces, ¿hablar con el Espíritu Santo, comunicarse con Él, es correcto? Segunda pregunta, ¿cuál sería la consecuencia para el cristiano que el Espíritu Santo no fuera una persona? ¿Cuál sería la consecuencia para el cristiano que el Espíritu Santo no fuera una persona? Tercer lugar, o tercera pregunta, ¿qué otras religiones, aparte de los testigos de Jehová, niegan la personalidad del Espíritu Santo? ¿Son ellas sectas o movimientos heréticos por esta razón o no lo son? Estaré esperando sus respuestas con mucho interés. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes.